Buenas tardes. Si os parece, como vamos más bien justos de tiempo, vamos a ir empezando ya con la siguiente mesa y, bueno, que se vayan sumando después a medida que vayan acabando de comer el resto de los congresistas. A continuación vamos con la mesa 5, patología benigna, actualización en oncología radioterápica. Voy a pedirle a los ponentes, ya sabéis que está siendo un programa muy denso, que en la medida de lo posible intenten ajustarse al horario, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, tenemos al doctor Jon Andrescu, que trabaja en Genesis Care en Córdoba, que nos va a hablar de readaptando los tratamientos, repaso de la patología benigna en radioterapia. Cuando tú quieras, Jon. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Primero agradecer a la SAC y a la doctora Serradilla permitirme haber venido a hablar aquí hoy, ya que me ha presentado. Os voy a hacer un muy breve repaso en los 10 minutos que tenemos del tratamiento en patología benigna con radioterapia de baja dosis. La definición de radioterapia, todos la conocemos, tratamiento con dosis alta de radiación ionizante para acabar con células cancerosas. Es la definición estándar, la que conocemos nosotros, nuestros compañeros y los pacientes. Pero hay más a esta definición y hay más a la radioterapia que las dosis altas ablativas y antitumorales. La radioterapia, aparte de ser tratada, de permitir tratar patología maligna oncológica, ya está en uso y está ampliamente aceptada como estándar en el tratamiento de patología no tumoral, véase las malformaciones arteriovenosas, los meningiomas, los neurinomas y la neuralgia del trigémino. Son técnicas estándar establecidas y que ya son aceptadas por la comunidad científica. Sin embargo, hay más a la radioterapia. Tenemos el espectro de alta dosis que hemos hablado y vamos a hablar de la baja dosis y la dosis intermedia en el tratamiento de patología no oncológica. ¿Qué se diferencia la radioterapia de baja dosis de la radioterapia de alta dosis? Pues obviamente la dosis de radiación que se da. Estamos hablando de unas dosis que son la 10ª parte aproximadamente de los tratamientos oncológicos y tienen aplicaciones mucho más allá del tratamiento de tumores, entendiendo patología osteoarticular, inflamatoria, degenerativa y proliferativa. La radioterapia tiene un efecto paradójico. A más de 2 grays por fracción, 2 grays encima de fracción, tiene efecto inflamatorio, que es lo que da la actividad tumoricida. Provoca creación de citoquinas proinflamatorias y aumenta el óxido nítrico sintetasa. Pero si la dosis baja de 2 grays y se queda en dosis inferiores a 1 gray, hace exactamente lo contrario. Tiene un efecto antiinflamatorio. Crea citoquinas antiinflamatorias, altera la adhesión de los leucocitos polimorfonucleares al endotelio, disminuye la óxido nítrico sintetasa y aumenta la apoptosis macrofágica. Todo esto provoca 2 efectos muy interesantes. Un efecto antiproliferativo, disminuyendo el ciclo celular y creando apoptosis, muy útil en el tratamiento de enfermedades hiperproliferativas como el queloide o la osificación heterotópica, y el efecto antiinflamatorio que va a centrar la mayoría de la charla, provocando una disminución de la vasodilatación, de la permeabilidad vascular, de las enzimas proteolíticas y de la necrosis de los tejidos inflamados, lo cual disminuye el dolor, el eritema y el edema de las zonas tratadas. En España, la penetrancia y el conocimiento de los tratamientos de radioterapia a baja dosis son muy poco conocidos. Hay múltiples aplicaciones, me voy a centrar en unas muy rápidas, son la artrosis de cadera, de rodilla, la fascitis plantar, los queloides y el tratamiento que se está empezando a hacer para tratar arritmias cardíacas con radioterapia. Pero hay múltiples indicaciones, como tratamiento de la enfermedad de Dupuytren, del EDEJOR, las tendinitis, la osificación heterotópica, la oftalmopatía de Graves, las linforreas y etc. La radioterapia a baja dosis, la vamos a llamar LDRT a partir de ahora para ahorrar tiempo, está muy estudiada y muy regulada, por ejemplo, en Reino Unido y en Alemania. En Reino Unido tenemos la revisión por el Colegio Real de Radiólogos, el equivalente a la SEOR que hay ahí en ese país. Y en Alemania, donde tiene más implantación este tipo de tratamientos, tenemos la guía del tratamiento de patología benigna de la DEGRO, el grupo de trabajo alemán de la radioterapia benigna. En España, hasta hace poco, pues era muy desconocida y poco publicada. Sin embargo, en junio de 2021, los doctores Álvarez y Montero publicaron, esto es muy reciente, la guía con las indicaciones de contorneo y de tratamiento de patología benigna no oncológica en radioterapia a nivel musculoesquelético. En ellas pues, se intenta dar unas pautas de tratamiento y de delimitación de PTVs para acabar un poco con la heterogeneidad de tratamientos que hay para tratar patología benigna esquelética. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del tratamiento propuesto por ellos y los volúmenes de contorneo propuestos para el tratamiento de una artrosis de mano y de dedo.
Como ya he dicho, en Alemania la radioterapia para patología benigna a baja dosis está muy implantada. Desde 2002 a 2014 se han tratado 36.000 pacientes, un 86% de ellos tratados por patología benigna y enfermedad osteoarticular, con resultados muy buenos. Valga un resumen, una respuesta en las fascitis plantares de entre 60 y 80%, de respuesta de dolor en la gonartrosis de 58 a 91%, y en las artrosis de manos y dedos de 63 a 75%. ¿Cuándo está indicado este tratamiento? Primero, en pacientes mayores de 40 años, según la guía de la DERO. Pacientes que tengan una enfermedad que no sea controlable con el tratamiento habitual prescrito, ya sea tratamiento antiinflamatorio, esteroideo o infiltraciones corticoideas, o que no quieran someterse a cirugía y que no tengan ningún tipo de contraindicación para recibir radioterapia. Ejemplos muy rápidos que voy a citar. La osteoartrosis. La osteoartrosis es una enfermedad de causa degenerativa multifactorial caracterizada por pérdida de cartílago articular. La prevalencia de la osteoartrosis se calcula casi en un 30%, según el estudio de PISER de reumatología clínica del año 2021, un 30% en los mayores de 60 años tienen algún grado de artrosis. Tratamiento, múltiples, antiinflamatorios, infiltraciones, incluso cirugía. ¿Qué pasa con los tratamientos crónicos con antiinflamatorios vía oral y las infiltraciones? Pueden provocar efectos adversos, sobre todo los antiinflamatorios en tratamientos prolongados provocan efectos cardiovasculares y efectos gastrointestinales. Existe una amplia evidencia, sobre todo con las series alemanas, de que la radioterapia para el tratamiento de osteoartrosis funciona en pacientes que no han respondido a las terapias habituales. Un ejemplo. Artrosis del pulgar, rizoartrosis y de las interfalángicas. Tenemos series como, por ejemplo, la de Jinuku, con 95 pacientes con 39 meses de seguimiento, tratados con 6 fracciones de 0,5 Grays, con una respuesta a fin de tratamiento muy baja, del 10%. Pero, según fue avanzando el tiempo al acabar la radioterapia, hasta llegar a las 12 semanas, la respuesta subió a más de un 50% de los pacientes que tuvieron una bajada de más de 2 puntos en el EVA. Además, estadísticamente significativa. La radioterapia para patología benigna tarda en funcionar como mínimo 8 semanas y si no funciona en el primer ciclo, se puede dar otro, pasa 8 semanas. Otra serie, la de Hautzman y colaboradores, que trataron 295 articulaciones, entre las que se incluyen 35 pulgares y 47 interfalángicas. La dosis de 1 Gray en 6 fracciones de 1 Gray, o 6 fracciones de 0,5 Grays. En los pacientes de rizoartrosis del pulgar o de interfalángica hubo una disminución significativa del dolor en todos los pacientes a los 24 meses. Artrosis de rodilla. La serie más grande que hay es la serie de Muke, con 4.554 pacientes. Es un estudio de patrones de cuidado en Alemania en el año 2008, donde se recogieron datos de los 4.500 pacientes tratados con radioterapia para artrosis de rodilla con una mediana de dosis de 6 Grays. Un 40% de los pacientes habían tenido una reducción significativa del dolor a los 12 meses. Nosotros en GenesisCare hemos puesto en marcha desde el año 2021 el ensayo 3 contra 6 Grays de no inferioridad. Es un ensayo que lo lleva el doctor Rivas, inscrito en los Clinical Trials, y es un ensayo multicéntrico de no inferioridad simple ciego aleatorizado, que busca ver si hay una diferencia entre la dosis de 3 Grays a 0,5 Grays por fracción o 6 Grays a 1 Gray por fracción en pacientes mayores de 50 años con artrosis de rodilla y cadera con más de un año de evolución que no responde al tratamiento. Hasta mayo, que es donde se han dado los resultados preliminares, se han tratado 221 pacientes y han sido 339 rodillas y 39 caderas. Los resultados preliminares. Se ha objetivado que 3 contra 6 Grays, 3 Grays no es inferior a 6 Grays, pero lo más importante, a falta de los resultados definitivos que saldrán en el 2023, es que tanto 3 como 6 Grays ha provocado una disminución en el EVA de una media de 4 puntos a los 6 meses de seguimiento, sobre todo, no tengo ratón, sí tengo ratón, sobre todo en el brazo A, que es en el brazo de los 3 Grays, y una disminución en las escalas de WOMAC dolor y WOMAC rigidez en los pacientes a los 6 meses, con lo cual tenemos evidencia nuestra a los 6 meses de que la radioterapia en patología benigna y artrosis funciona. Una aplicación que nadie conoce, la fascitis plantar. Todo el mundo hemos oído de la fascitis plantar, un compañero que me duele el pie, voy al fisio, me tienen que poner plantillas. Se calcula que el 7% de la población mundial mayor de 65 años tiene fascitis plantar. ¿Causa? Mucha. Biomecánica, el famoso running, sobrepeso y tratamiento, igual de mucho. Corticoides, plantillas, fisioterapia, infiltraciones. Y si no cede, porque hay fascitis plantares muy resistentes, cirugía.
Pero aquí se puede aplicar la radioterapia a baja dosis. Tenemos la serie, por ejemplo, por nombrar una de Bagdashi, con 171 pacientes, con una mediana de seguimiento de 54 meses. A los 54 meses, el 61% de los pacientes no tenía dolor. En fascitis plantar resistente al tratamiento y cuya única opción era la cirugía. Y habían notado un incremento de calidad de vida un 60%. Y si estos datos no convencen, este es Usain Bolt. En 2016, tratándose de una fascitis plantar en Alemania. Siguió corriendo y ganando hasta 2017. Así que funcionar funciona. Pasando de la rama osteoarticular, los queloides. ¿Qué es un queloide? Crecimiento anormal de fibroblastos después de una cirugía o un traumatismo. Causa desconocida. Tratamiento. Terapia conservadora, inyecciones de corticoides, láser o vendajes con corticoides. Éxito, poco. Tratamiento radical, la cirugía. Éxito en la cirugía, poco, porque por la producción de fibroblastos recaen entre un 50 y el 80% después de la cirugía. Aquí entra la radioterapia a bajas dosis. Con radioterapia a bajas dosis, el riesgo de recidiva de un queloide operado disminuye a menos del 10%. Importante, si queremos aplicarlo en un paciente, tiene que haber mucha coordinación entre el oncólogo radioterápico y el cirujano, porque el tratamiento tiene que hacerse en las primeras 24 horas después de la cirugía, para impedir que se produzca esa proliferación excesiva de fibroblastos. Y por último, una indicación que me ha llamado mucho la atención y que está en estudio cada vez más es el tratamiento de arritmias cardíacas con radioterapia. Dosis única 25 Grays. Hay muy pocos estudios, pero todos de ellos demuestran mucha promesa. Por ejemplo, el estudio de CEI y colaboradores en 2017 que trataron a 8 pacientes con taquicardia ventricular y 2 con fibrilación auricular. A dosis única de 25 Grays. A los 6 meses de seguimiento, ninguno de los pacientes había vuelto a tener un episodio de FA o de taquicardia ventricular y no tenían síntomas. Esto está generando cierto interés, tanto es así que la Unión Europea ha creado el consorcio StopStorm, que es un consorcio para validar e implantar el tratamiento de taquicardias ventriculares resistentes a la ablación con radioterapia estereotáxica. Incluso ya se están produciendo los primeros tratamientos a nivel español. Por ejemplo, en el 2019 el doctor Martí Almor trató la primera ablación de una taquicardia ventricular con radioterapia en nuestro país. Con lo cual es un campo que tiene mucho futuro y mucho para estudiar. Como conclusión, que creo que voy justo de tiempo. La radioterapia a dosis baja es un tratamiento seguro. Es un arma que no sabemos que tenemos y podemos ofertar a nuestros pacientes, que no altera su calidad de vida, que no contraindica en intervenciones posteriores, ni infiltraciones, ni incluso reirradiaciones, porque se puede reirradiar a las 8 semanas si no ha tenido muy buena respuesta. Tiene resultados probados y con respuestas muy buenas, véase, queloides o fascitis plantares. Y en el futuro, y con lo que se está investigando, tiene unas aplicaciones muy prometedoras, como por ejemplo es el caso de las arritmias y de la epilepsia y otras patologías funcionales que le dan mis compañeros. Y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, John. Vamos a dar paso a la segunda parte de esta mesa, que fundamentalmente se refiere al tratamiento de la patología benigna con radioterapia, pero ya en el sistema nervioso central. Tenemos 2 subponencias en este apartado. Fundamentalmente la primera basada en indicaciones ya verdaderamente instauradas, que nos la va a presentar la doctora Mercedes Zurita, y seguidamente veremos la patología funcional, quizá más novedosa, que nos la presentará el doctor Espósito. Ambos dos tienen una unidad de alto prestigio de radiocirugía en esta patología en Granada. Adelante, Mercedes. Buenas tardes, muchas gracias al comité organizador por contar conmigo hoy aquí. Y bueno, vamos a empezar. Los neurinomas del acústico normalmente se presentan con hipacusia, el síntoma más frecuente, también el tinnitus. El diagnóstico de estos es fundamentalmente radiológico y seguimos esta clasificación sobre todo a la hora de hacer guías e indicaciones de tratamiento. Se trata de lesiones de un crecimiento muy lento, por lo tanto, tenemos que asegurarnos de que el beneficio del tratamiento es superior a la historia natural que podrían desarrollar. Debemos de tomar la decisión en cuanto a qué hacer, si un tratamiento, un seguimiento, un tratamiento con radioterapia, una cirugía o tratamientos combinados, siempre en el seno de un comité multidisciplinar.
Es importante, como decía, conocer la historia de este tipo, la historia natural de este tipo de tumores. En esta serie vemos que el 59% de las lesiones crecían menos de 1 milímetro al año, que esto se producía en pacientes que eran mayores de 65 años, que eran asintomáticos y con tumores pequeños. En otra serie vemos que la tasa de crecimiento inferior a 2,5 milímetros al año eran pacientes en los que se conservaba mejor la audición. Por lo tanto, esta historia natural de estas lesiones nos va a ayudar a seleccionar a aquellos pacientes para hacer un tratamiento conservador. Pacientes mayores, lesiones pequeñas, asintomáticos, con un ritmo de crecimiento bajo. En cuanto a la radiocirugía, el objetivo que pretendemos con este tratamiento es el control tumoral. Si en ese seguimiento esas lesiones se mueven o están dando clínica, hay que hacer un tratamiento con radiocirugía. El control es superior al 92% con una mínima afectación de los pares craneales. Damos dosis de 12-13 Gray y es superior a la cirugía en lesiones COS 1 y 2. Las limitaciones de esta técnica es el tamaño de las lesiones, que deben de ser inferiores a 3 centímetros y que no estén comprimiendo el tronco. El factor predictivo para la conservación de la audición, que es lo que nos va a preocupar muchas veces en el tratamiento y en el seguimiento de estas lesiones, es el estado de la audición previa al tratamiento y la dosis que va a recibir la cóclea. Y es importante que conozcamos en cuanto al manejo que aquellos pacientes que se tratan con radiocirugía, hasta en un 30% van a tener una pseudoprogresión después del tratamiento y hay que ser conservadores en cuanto a ella. En cuanto a la radioterapia fraccionada, las series que hay tienen pocos pacientes y hay poco seguimiento. Son series menos maduras que con única. No está establecido el mejor fraccionamiento, se suelen tratar lesiones muy voluminosas en las que no es posible la cirugía o que hay un crecimiento tras una resección parcial. No existen estudios randomizados que comparen ambas técnicas, pero los resultados son un buen control local con pocos efectos secundarios. La cirugía quedaría relegada para aquellos tumores con un efecto masa. La tendencia actual es hacer una cirugía más parcial acompañada de una radioterapia en lugar de una cirugía más agresiva que puede tener más morbimortalidad, con resultados bastante buenos. Desde la consolidación de la radiocirugía ha quedado en un segundo plano en tumores COS 1 y 2 y se puede utilizar también como rescate tras tratamiento radioquirúrgico. Y estableceríamos este algoritmo de tratamiento en neurinomas. En cuanto a los meningiomas, en la patología benigna intracraneal más frecuente, su diagnóstico es por resonancia también. Y si la imagen es clara, no es precisa el disponer de una anatomía patológica. Se clasifican en grado 1, 2 y 3, los más frecuentes son el grado 1 y son los que nos vamos a centrar un poco más en este resumen. Y es importante conocer que en el 2021 se ha publicado esta clasificación de WHO que se diferencia respecto a la del 2016, en que aquellos pacientes que tienen una expresión del promotor TET se clasifican como tumores anaplásicos, independientemente de sus características histológicas. Igual que con los neurinomas, la decisión del tratamiento debe de tomarse en el seno de un comité multidisciplinar y vamos a aconsejar hacer un seguimiento en aquellos pacientes asintomáticos que tengan un tumor de pequeño tamaño. En esta serie, a los 5 años, los pacientes que se siguieron no dieron lugar a síntomas, pero sí que un 75% incrementaron su tamaño, aunque más del 60% fue un crecimiento limitado. Aquellos factores que asocian un crecimiento son el tamaño tumoral de inicio, mayor tumoral, más riesgo de crecimiento, la ausencia de calcificaciones, edema peritumoral, hiper o isointensidad en T2, y se han desarrollado APP y modelos que ayudan a tomar la decisión en cuanto a si hacer un seguimiento o hacer un tratamiento más activo. Se haría un control a los 6 meses, luego anual durante 5 años y posteriormente bianual. La cirugía es de elección en aquellos tumores que son sintomáticos o voluminosos, nos va a aliviar la clínica y aquí tenemos la clasificación de Simpson en la que nos clasifica los tumores en función de la cirugía. Aquellas resecciones que han sido completas serían Simpson 1, 2 y 3 y aquellas resecciones parciales serían Simpson 4 y 5. Lo que va de la mano del mayor riesgo de recaída es el grado, como sabemos, pero también el tipo de resección que se haga. El que se haga una cirugía o no va a depender también de la localización del tumor. Aquellas lesiones en zonas complejas con afectación vascular vamos a valorar de la misma manera el hacer una resección parcial acompañada de una radioterapia. Este sería el algoritmo de tratamiento de las lesiones, pero y en estos meningiomas grado 1 que no tienen efecto masa ni tienen síntomas
que en el seguimiento crecen, que están cerca de órganos de riesgo, que la cirugía no es posible por la localización de la lesión o por las circunstancias del paciente, vamos a ofrecer un tratamiento con radiocirugía. Esto es un metaanálisis en que se valoran 27 estudios de meningiomas grado 1 tratados con radiocirugía. Muy buen control local, muy buen intervalo libre de enfermedad, se asociaban al control local el que los pacientes fueran menores de 65 años, volúmenes pequeños, respuesta al tratamiento. Se daban dosis únicas en la mayoría de 12 a 15 Gray, en hipofraccionamiento 25 en 5 sesiones y se podía hacer el tratamiento de inicio, adyuvante o de rescate. En cuanto a única hoy, pues los resultados son similares, pero es verdad que las series son más maduras con radiocirugía en sesión única. Por lo tanto, hay una recomendación nivel 2 de tratamiento de estas lesiones grado 1. En cuanto a la radioterapia, hay 12 estudios retrospectivos, realizan tratamiento con radiocirugía hipofraccionada o fraccionada convencional en función del volumen de las lesiones, un seguimiento más corto, parece que el hipofraccionamiento tiene mejor respuesta por imagen y tiene menos toxicidad aguda. Estos dos estudios que hay abajo son posteriores a esa revisión que salió. Hay mayor evidencia de tratamiento con radiocirugía en sesión única en los meningiomas grado 1, pero la hipofraccionada tiene resultados similares, aunque son menos maduros. Y bueno, este artículo simplemente es porque me ha parecido bastante útil para delinear contorneo tanto de órganos de riesgo como de tumores de base de cráneo y también detalla los post-train para única hipofraccionada. Simplemente una pincelada, los tumores grado 2 con resección completa son nuestro caballo de batalla, digamos, porque aún no hay una definición clara de qué hacer, y hay dos fases 3 abiertos, uno europeo y otro americano, en que comparan esto, si hacer tratamiento con radioterapia o seguimiento. En cuanto a la MAV, es una patología que nos preocupa porque suele producirse en gente joven, por debajo de los 40 años, con una mortalidad asociada a la hemorragia y que el riesgo mayor de sangrado en los primeros 5 años. Los factores de riesgo de sangrado, que es lo que nos preocupa, es la edad temprana, el sangrado previo, que sean lesiones infratentoriales y profundas o que haya un aneurisma intranadal. La clasificación que utilizamos es la de Speller-Martin y en función de ella indicamos tratamiento con cirugía en Speller-Martin 1 y 2, en grado 3 embolización más cirugía o radiocirugía y en 4 y 5 hacer un tratamiento individualizado. Añadido a la clasificación de Speller-Martin está la de Long-John-Scale, en la que tenemos en cuenta también factores como la edad, el sangrado, lo compacto que es el nido. La edad es fundamental en cuanto al riesgo de sangrado. Se calcula así el riesgo de hemorragia, donde la P el riesgo que hay anual de hemorragia y N las expectativas de vida. No es lo mismo tener una MAV con 20 años que con 70. La radiocirugía, el objetivo principal es la obliteración completa del nido. Es de elección cuando la cirugía no es posible, consiguen obliteraciones del 70-80%, depende de la dosis y del tamaño de la lesión, y tiene un periodo de latencia de 2 o 3 años. Es decir, solemos hacer la angiografía, la arteriodiagnóstica para saber si esta lesión está curada o no, tienen que pasar al menos 3 años. Y durante esos 3 años ese riesgo de sangrado está presente, que es lo que no tiene la cirugía, que se opera y se cierra. Tiene baja toxicidad radioinducida y los factores que influyen en la obliteración son que esté en zonas no elocuentes, bajo flujo y ausencia de exogénesis perinidal. ¿Si hacer previa embolización o no? Porque parece que si hacemos previa embolización hay menos obliteración. Pues hay 2 metaanálisis publicados en el 2018 y en el 2021 y los resultados son contradictorios. Hay quien habla de que el material radiopaco puede dificultar la delineación y la dosis en periferia. No hay aumento del sangrado por hacer una embolización previa. Lo que está claro es que si hay un aneurisma intranudal hay que realizarla. ¿Qué ocurre con la MAV voluminosa? Hay varias tendencias en cuanto al tratamiento de estas lesiones. Podemos partir el volumen en 2 volúmenes que se tratan con una diferencia de 6 meses o se puede hacer una partición, digamos, de la dosis. Se da una dosis más bajita en una primera instancia y en el resto que nos queda se haría una dosis ablativa normal pasados los meses. En cuanto al tiempo entre un fraccionamiento y otro, pues cada serie publica unos tiempos
distintos. Parece que es más favorable en cuanto a la obliteración el partir el volumen en dos zonas que el dar una dosis más baja y luego completarla. Y en cuanto a la radionecrosis, sin embargo, pues el volumen stage tiene más riesgo de efectos secundarios. Y otra opción que tenemos de tratamiento con estas MAV voluminosas es hacer un tratamiento hipofraccionado. Es verdad que las series tienen pocos pacientes, pero los resultados son buenos, con porcentaje de radioinducción no muy alto y unos porcentajes de obliteración que van pues, del 30 al 70 y tantos %. Se suelen dar 30 a 35 Gray en 5 o 6 sesiones y sí es verdad que ese periodo de latencia de obliteración es mayor que en el de la única. Hay que esperar unos 5 años por lo menos para hacer una angiografía y constatar que esa lesión está curada. ¿Y qué ocurre con las MAV no rotas? Pues este artículo que se publica en el primero en el 2016 y luego en el 2018 con el seguimiento a 5 años, pues ha revolucionado un poco el qué hacer con este tipo de malformaciones. El riesgo de sangrado es inferior al 1% cuando las lesiones son superficiales, hay venas de drenaje superficial o no están rotas. Este artículo lo que viene a separar es dos grupos, el grupo de pacientes a los que se le ofertaba hacer un tratamiento solo médico frente a otro grupo en el que hacían un tratamiento con radiocirugía, con embolización o bien con cirugía. Ha tenido muchas críticas porque la muestra que se randomizó era pequeña, de 1.700 y pico pacientes que había de inicio, solo se randomizan 226. De esos pacientes, el 70% eran Speller-Martin 1 y 2, pues de ese 70% solo el 15% fue a la rama de cirugía, que es la que está demostrada que es más beneficiosa del tratamiento estándar en este tipo de pacientes. Y casi el 30% de este Speller-Martin 1 y 2 solo hizo embolización, que hay menos evidencia en cuanto al tratamiento. Había una heterogeneidad en el grupo de intervención, estaban los tres tipos de intervenciones. Hay tasas de complicaciones, se publican tasas de complicaciones muy altas en el brazo de tratamiento. El seguimiento es corto, se tuvo que cerrar porque salió a favor de que era más perjudicial el hacer un tratamiento que el hacer tratamiento solo médico. Tiene muchos retractores, se han publicado varias series después en las que se demuestra que la radiocirugía, tanto la radiocirugía como la cirugía, es un tratamiento seguro y es más efectivo con menos riesgos que hacer un seguimiento en este tipo de lesiones, pero no dejan de ser estudios retrospectivos frente a este que, aunque sea de una media calidad, una evidencia media, pues es un ensayo randomizado. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Pasamos a la charla del doctor Espósito, patología benigna funcional, que por novedad nos tiene expectantes. Sí, bueno, espero no defraudar. Bien, bueno, buenas tardes. Perdón. Gracias. Pues gracias por la invitación y por hacer una mesa precisamente sobre patología benigna que, como voy a intentar continuar demostrando, pues probablemente sea también un futuro muy interesante para los servicios de radioterapia. Bueno, la cirugía a fecha 2022 está claro que tiene un papel no controvertido, con unos resultados clínicos ampliamente consolidados y que realmente a lo que nos estamos enfrentando son a nuevos escenarios con nuevas indicaciones. Todo esto subrayando que entendemos por radiocirugía la administración de azadosis con una utilización estereoatáxica de localización y sobre todo con un gradiente tumor tejido sano muy intenso, con lo cual estamos seguros de que vamos a preservar los órganos críticos. Las indicaciones de la radiocirugía a lo largo del tiempo, esta es una gráfica de la Sociedad del Esquel Gamma Knife Society, pero recogiendo no solo tratamientos con Gamma Knife, y vemos cómo la progresión a lo largo de los años de todo el uso de la radiocirugía es muy importante, y lo que estamos viendo es que precisamente los trastornos funcionales están aumentando durante este periodo
en un 13% y más, ¿no? Cuando hablamos de cuál es el case mix, cuáles son las indicaciones, bueno, vemos que hay una cierta diferencia entre Europa y en Estados Unidos, pero básicamente el 45% se dedica a tumores malignos, mientras que los desórdenes funcionales, las alteraciones funcionales, están en torno al 7 al 10% de la utilización de la radiocirugía. Para hablar de trastornos funcionales vuelvo a insistir en lo que ya ha comentado Mercedes y quizás en las nuevas indicaciones que vamos a comentar en estos minutos, la importancia del equipo multidisciplinar va a ser mucho más importante. Con estas indicaciones nos estamos metiendo realmente en terrenos que no nos son propios, que son mucho más propios del neurocirujano, del neurólogo o incluso del radiólogo, ¿no? Por lo tanto, la necesidad imperiosa de un equipo multidisciplinar que trabaje de verdad de forma multidisciplinar es, si cabe, más importante en este tipo de indicaciones. Para hablar de trastornos funcionales, mira, esta es la distribución en general de los trastornos funcionales que se tratan con radiocirugía. El 80 y tantos % son neuralgia del trigémino y la epilepsia, el Parkinson o el temor esencial prácticamente son el 3-2%, y hay otro grupo de alteraciones funcionales que van aumentando, como la anorexia, como alguna otra, que todavía tiene unos porcentajes muy pequeños. Esto es lo que ocurre con el tratamiento de las lesiones funcionales, que, como vemos, tiene una progresión absolutamente muy marcada en los últimos años, y esto es lo que corresponde precisamente a las neuralgias del trigémino, que va a ser el primer trastorno en el que vamos a hablar esta tarde con un poquito de más detalle. Supongo que conocéis este artículo, que es un artículo de revisión de la literatura, que es del año 2019 y que recoge todos los estudios publicados que hacen referencia a radiocirugía o cirugía estereotáxica hasta el año 2016. El estudio, durante todos esos años, veis que las neuralgias del trigémino y los trastornos del comportamiento, las publicaciones son pocas, son 230 y 242, y cuando se analizan la calidad de esos estudios estamos viendo que en la mayoría de los casos son niveles de evidencia 2, es decir, son series de casos con criterios de inclusión, que es lo que significa con criterios de inclusión, pero no hay estudios aleatorizados, y eso ocurre tanto en las neuralgias del trigémino como en los trastornos del comportamiento. Todos son, digamos, niveles de evidencia bajos, pero con casuísticas que van aumentando con el tiempo. Más recientemente hay tres artículos que yo recomiendo. Bueno, el primero de ellos es del año 99 de Conciola, que es el padre de la radiocirugía funcional, que hace una revisión en el año 19, y sobre todo este artículo, es un artículo en francés, pero del grupo de Marsella, que es un grupo muy potente, muy interesante en trastornos funcionales, que sí que es del año 2020 y sí se esfuerzan en dar unas pautas y unas indicaciones específicas de tratamiento. Pues bien, volviendo o empezando por la neuralgia del trigémino, su prevalencia es poca, del 0,03 al 0,3% de la población, pero sabéis, los que habéis visto pacientes de este tipo, es que primero el diagnóstico es fundamentalmente clínico, afectación dividiendo entre neuralgia típica y atípica, y la etiología no bien estudiada o no bien comprendida, pero se habla fundamentalmente de una compresión del nervio vascular, tanto por arteria como también por vena, o bien la desmielinización de la zona red, de la zona de entrada de la raíz nerviosa. En un 5% se asocian a esclerosis múltiples. Bueno, aquí podemos ver la imagen que debemos ver en la planificación de los tratamientos inmediatamente antes de la fosa temporal del ganglio de Gasser. El tratamiento de la neuralgia del trigémino clásicamente es un tratamiento médico, se inicia con tratamiento médico, de tal manera que tanto a la cirugía como a la radiocirugía el tiempo que tarda en llegar el paciente tiene una media de entre 5 y 6 años. Necesita el fracaso mantenido del tratamiento médico para llegar a esto.
El procedimiento quirúrgico más habitual es la descompresión vascular, que tiene un efecto inmediato muy bueno y un control de analgesia persistente a los 2 años también muy importante, y una tasa de recurrencia que se sitúa en torno al 4-12%. En contra de esto, es un procedimiento invasivo y por eso quizá la radiocirugía se está situando como una estrategia alternativa de cada vez con mayor peso. De tal manera que hoy prácticamente el protocolo de tratamiento está simplificado y en pacientes con tratamiento médico refractario, el siguiente paso suele ser la cirugía descompresiva y cada vez más, insisto, el tratamiento con radiocirugía. Tenemos una serie publicada desde la unidad de 45 pacientes, que no está mal. El 39% eran atípicos y el 61% era neuralgia atípica, y el procedimiento era con marco estereotáxico, con LINAC y con un colimador de 4 o 5 milímetros para depositar una dosis entre 70 y 90 Gray, mucho más cerca de los 90 Gray que de los 70, justamente centrada en la zona res y con una isodosis del 30-40% tangencial al tronco. De tal manera que la dosis limitante del tronco sería de unas 13 a 15 Grays en 1 milímetro cúbico de tejido y llegando hasta los 10 Grays, 12 en 10 milímetros cúbicos de tronco. Bueno, esta es una imagen de la planificación. Estáis viendo aquí, bueno, vemos aquí en la zona que hemos concretado como PTV, y este caso sería un caso tratado con 10 arcos concéntricos sobre esa lesión. Los resultados fueron razonables, tenían un 60% de control del dolor sin medicación o con medicación o mejoría, y un 40% de persistencia del dolor. La neuralgia típica tenía una mejor respuesta frente a la atípica y mejor respuesta también en aquellos pacientes que no habían recibido tratamiento quirúrgico, ¿no? Con una diferencia bastante significativa. Había una mediana de tiempo de respuesta de 18 días, pero con un intervalo, como veis, muy grande. De estos 45 pacientes, en 2 hubo una reaparición del dolor a los 6 y a los 12 meses, y hubo complicaciones fundamentalmente en forma de adormecimiento facial en 3 de ellos. Así que, como conclusión, presentamos que la radiocirugía era un tratamiento seguro. Los factores predictivos para un buen resultado clínico era la presencia de una neuralgia típica y la ausencia de cirugía previa, y efectivamente hacían falta estudios más a largo plazo. Bien, la Sociedad Internacional de Radiocirugía ha promovido una revisión bastante extensa en el año 2019, en el que se han revisado, como veis, 65 estudios que incluyen a más de 6.400 pacientes. La dosis media fue entre 71 y 90 Grays cuando el tratamiento era con Gamma Knife, 83 con LINAC y entre 64 y 85 con CyberKnife. Los resultados sin medicación, el rango fue, o sea, de control sin medicación, fue del 28 al 100% o del 17 al 76, es decir, con cifra discretamente inferior cuando no se tratan con radiocirugía, con Gamma Knife, y con un rango de recurrencia local también muy amplio, propio de estudios pequeños y no bien aleatorizados. La conclusión final es que parece, según esta revisión, que la radiocirugía es un tratamiento seguro y efectivo para pacientes con neuralgia del trigémino resistente al tratamiento. Hoy podemos decir que el algoritmo de tratamiento incluye tanto a pacientes mayores como a pacientes jóvenes, y que en los que prácticamente las terapias percutáneas prácticamente han caído en desuso, dada la seguridad de la radiocirugía y también de la descompresión nerviosa. El segundo aspecto que vamos a tratar como trastorno funcional, en este no tenemos experiencia, hemos tratado algún caso absolutamente anecdótico en nuestra unidad. Parece que el 3% del uso de la radiocirugía en trastornos funcionales es para epilepsia, y el
La indicación esencial son epilepsias fármaco-resistentes con un foco epileptógeno bien delimitado y a distancia del órgano de riesgo. Entre los 5 tipos de epilepsias que se diagnostican, digamos que la radiocirugía está mucho más estudiada y en la epilepsia del lóbulo mesial temporal y en la asociada a amartomas hipotalámicos, ¿no? Hay una revisión muy interesante del año 2017 de la Sociedad Internacional de Radiocirugía, que evalúa 55 artículos con una reducción en número e intensidad de las crisis entre el 69 y el 80% e incluso con un 50% de grandes respondedores. Solo dos artículos en la primera variedad y 2 artículos en amartoma realmente tienen una consideración de un nivel de evidencia suficiente, y en ellos, como veis, el control está entre el 65 y el 68%. Quiere decir que podemos ofrecer tratamientos con radiocirugía con bastante elocuente, bastante interesante en pacientes refractarios al tratamiento médico. Aquí estamos viendo algunos en el lóbulo mesial. Estamos viendo que la dosis que se propone es una dosis de 24 Gray con la isodosis del 50%, y el blanco es justamente, como veis, la región anterior para hipocampal y la parte del complejo amigdalino hipocampal. Cuando hacemos irradiación en epilepsia asociada a amartoma, la dosis oscila entre los 17 y los 24 Gray y el blanco estaría constituido por la totalidad del amartoma. Finalmente hablaremos de los trastornos del movimiento. Los trastornos del movimiento es una patología muy frecuente. El movimiento va a evolucionar a lo largo del tiempo, va a empeorar la calidad de vida, aunque no tiene una repercusión inmediata sobre la supervivencia del paciente, y normalmente se preconiza inicialmente un tratamiento farmacológico, y cuando este fracasa, se han propuesto una serie de tratamientos alternativos como la ablación por radiofrecuencia, la estimulación cerebral profunda y finalmente la radiocirugía estereotáxica. En todas estas indicaciones se requieren técnicas avanzadas tanto de imagen como de sistemas de irradiación. Bien, la diana empleada en este tipo de tratamiento es el núcleo ventralis intermedio, el VIM, del tálamo, que es difícil de dibujar, es difícil de dibujar, y de hecho hay muchos algoritmos. Finalmente, parece que las reconstrucciones basadas en atlas de anatomía computarizados, los mismos que se utilizan para la radiocirugía, para la estereotaxia, parece que son los más interesantes, ¿no? Son difíciles de delimitar, de ahí que la necesidad de contar con compañeros de radiodiagnóstico, de neuroradiología, porque en este caso lo hará todavía más imprescindible. Bueno, ahí estamos viendo algunas lesiones, son las que aparecen aquí dibujadas en esta resonancia, que están sacadas del software de planificación y planes de Braille Lab. Hay algunos estudios, ¿no? Hay estudios, como veis, no muy numerosos, aunque hay algunos. El estudio de Young del año 2010 de 161 pacientes. Se están tratando tanto lesiones parkinsonianas como temblor esencial, y estáis viendo que las dosis son muy altas. Estamos hablando de dosis puntuales, pero de dosis entre 160 y 180 Gray. Son unas dosis muy, muy importantes, pero que como veis pueden llegar a tener algunas tasas de complicación significativas. Por lo tanto, las propuestas de tratamiento para trastorno del movimiento serían a través de un marco estereotáxico con dosis máxima de 100 Gray, con un 65% en la isodosis y el 50% sobre el BIM, y con un isocentro de un colimador no mayor de 4 milímetros. Los resultados son muy interesantes, son de un 70-78%, con un retraso, un delay en el beneficio de 1 a 4 meses, y con un 32% de superrespondedores a los que desaparece el temblor. Los trastornos obsesivos compulsivos, y ya voy terminando,
es un problema de una prevalencia del 2-3% en la población, pero quizás lo más importante de todo esto es que hay un grupo de ellos, un 20%, según la literatura, en los que este trastorno se convierte en una enfermedad crónica muy severa y muy invalidante y refractaria al tratamiento. El tratamiento convencional no farmacológico de este tipo de pacientes ha sido la capsulotomía anterior bilateral por radiación con una respuesta de un 75% para una dosis de 90 Gray en la parte anterior de la cápsula talámica. Aquí estamos viendo algunos estudios, sobre todo para ver cuál es la evolución, ¿no? Esta sería inmediatamente la imagen de tratamiento y esto es lo que aparece a las pocas semanas que vemos que este edema perilesional va a desaparecer. Fijaos, los resultados son muy buenos en términos de el índice de Yale-Brown, que es normalmente el que se utiliza para la medida del trastorno obsesivo-compulsivo, y estáis viendo una mejora muy significativa antes y después del tratamiento. Por lo tanto, el trastorno obsesivo-compulsivo vemos que no tiene unos efectos secundarios especialmente llamativos, sobre todo a partir de la primera o del primer mes del tratamiento, y son seguimiento lo podemos hacer por PET o también por resonancia y vemos que mejora a las varias semanas del tratamiento. Hay otras muchas, ¿no? Por eso decía al principio que esto significa meternos en una vía fascinante, de la que no tenemos mucha idea. Necesitamos el concurso de los compañeros de neurocirugía y de radiodiagnóstico, pero los resultados y por lo tanto la casuística a la que podemos aspirar es muy, muy interesante, ¿no? Así que estamos hablando de técnicas muy validadas, con nuevos escenarios y nuevas indicaciones que claramente van a ayudar a un desarrollo también de las unidades de oncología radioterápica, y yo creo que desde ese punto de vista es desde el que deberíamos mirar el afrontamiento de estas nuevas lesiones. Aprovecho este momento para decir que la unidad de radiocirugía de Gamma Knife del Hospital Virgen de las Nieves esperemos que vea la luz después de la carrera de obstáculos en la que estamos, que vea la luz antes del verano, y será el lugar y será el momento para que podamos tratar todo este grupo de patología que, como veis, requiere alta precisión y capacidad de dar una muy alta dosis a volúmenes muy pequeñitos. Esperamos hacer un seminario coincidiendo con la inauguración en el que invitaremos a todos los compañeros de oncología radioterápica y de neurocirugía de la comunidad, y esperemos que sea efectivamente un hecho de aquí a unos pocos meses. Así que gracias. Vamos más o menos en tiempo. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pepe, quizá el título de patología funcional, bueno, yo era ignorante en esto, pero he visto que todas las irradiaciones tienen un volumen a irradiar, o es el tálamo, la cápsula del tálamo, o es una martoma. Es decir, en el fondo tienes un blanco localizado, o sea, quizá el término funcional, porque lo que buscas es un fenómeno antiproliferativo, ¿no? Lo que buscas es interrumpir una vía funcional que cuando estamos rayando el tálamo, lo que realmente lo que quiere es interrumpir la vía de comunicación del tálamo con el córtex para evitar así la recíproca. Y ahí el nombre. Y en esto se mete también la neuralgia del trigémino, que como tal no es funcional en el sentido del que estamos diciendo, ¿no? Yo creo que hace referencia más a lo que tú comentabas, ¿no? No vas a destruir un volumen de tejido, sino a cortar, digamos, la vía de comunicación de una estructura por otra parte normal, ¿no? Por otra parte normal, ¿no? Y la taquicardia ventricular también se podría encasillar allí, ¿no? Claro, sí, sí. Lo que pasa es que como hablamos de radiocirugía, pero la taquicardia supraventricular, lo que presentó ayer Olga también en el caso que hemos tratado, también evidentemente es una patología funcional. Yo creo que la patología benigna, que antes comentaba el compañero, como la patología funcional, son dos áreas que nos la estamos ganando. Es decir, no es que tengamos ganas de crecer, sino que podemos
ser útiles y por lo tanto creo que hay que abrirse y hay que formarse también en este tipo de terapias que es nueva para nosotros. O sea, nadie tiene que saber lo que es una tractografía, ¿no? Para eso están los radiólogos y para eso están tal, ¿no? Muy bien. Sí. Venga, pues damos por finalizada la mesa y en tiempo. Ole.